Bienvenidos hoy día a nuestra 10ª Sí, clase de catálogos y manuales de producto. Hoy día nos acompaña Isadora. No tenemos mucho público hoy día, pero los que están viendo la grabación de nuestra clase, la idea es que puedan seguir todos los pasos que vamos a ver hoy día para que ya confeccionemos nuestros manuales. ¿Ya? Entonces, primero vamos a compartir el calendario para poder ajustar las clases que estuvieron en pausa para poder ver cómo la vamos a abordar dentro del semestre. También reprogramar algunas entregas que tenemos. Así que voy a compartirles nuestro cronograma. ¿Ya? Creo que por acá está. Sí, ahí está, así que lo vamos a compartir. Bueno, hoy día nosotros estamos en nuestra clase número 10. Por tanto, tenemos aquí, ya tenemos la entrega de un trabajo realizado, que fue el análisis de los catálogos y los manuales. Ese ya está listo, debería haber quedado en la clase 7, ¿cierto? Y nosotros ya quedamos hasta la clase de ese día de entrega. Ahora bien, nosotros estamos acá en la clase número 10 hoy día, deberíamos estar desarrollando ya las propuestas del catálogo, cada uno ya debería tener su propuesta y deberíamos estar revisando y retroalimentando esa propuesta. ¿Ya? Sin embargo, estas dos clases que no hemos realizado tienen actividades importantes como integrar imágenes y crear tablas y gráficos o diagramas. Entonces, hoy día vamos a dedicarnos a poder ver cómo se crean unas tablas, podemos hacer diagramas, flechas, figuras, ¿cierto? Como para poder ingresar a nuestros catálogos tablas y esquemas. Las clases subsiguientes es importante que ya ustedes vayan confeccionando su catálogo y puedan subir una propuesta para que podamos corregir diseño y resolver dudas. El trabajo de esta unidad viene en dos partes. La primera parte es la entrega del catálogo y la segunda parte es la entrega del manual. La fecha de entrega del trabajo de catálogo está programada para la próxima sesión. En definitiva, para trabajar en el catálogo teníamos una, dos, tres clases y un poquito más considerando la segunda, el día de la entrega. ¿Ya? Entonces, quiere decir que no hemos tenido todavía, ¿cierto? Hemos tenido una sola clase que fue, bueno, no hemos tenido exactamente las clases porque corresponde a la clase 8 y 9 y la de hoy. Entonces, vamos a correr esta entrega. En definitiva, si la corremos, lo que va a pasar es que vamos a tener que ajustar un poco, se va a juntar la entrega del trabajo 2 con el trabajo 3. ¿Ya? Sin embargo, como nosotros estamos utilizando un solo programa bajo los mismos fundamentos, nada más que estamos diseñando información distinta, ¿ya? Las herramientas que veamos clase a clase sirven tanto para el catálogo como para el manual. Entonces, en definitiva, pueden ir avanzando en los dos también al mismo tiempo, si ustedes lo desean. ¿Ya? Entonces vamos a correr este trabajo y lo vamos a dejar para el día 15 de julio. ¿Ya? Lo que no significa que vamos a estar hasta el 15 de julio viendo materia como para aplicarlo al manual, sino que vamos a dar el tiempo. ¿Ya? Puede ser que veamos solamente catálogo hasta la próxima o la subsiguiente sesión y luego ya dejamos de hablar de catálogo y empezamos a hablar del manual. ¿Ya? Nada más que ahí van a tener un tiempo donde ustedes pueden seguir trabajando en su catálogo de forma independiente, ¿ya? Así que esta entrega ya no la vamos a hacer este día y la vamos a colocar acá vamos a agregarla aquí para este día, el día 15. ¿Por qué la pongo el día 15? Idealmente fuese a lo mejor la semana de regreso del receso, pero entiendo que en esta semana no podemos tener evaluaciones. Por eso es que solamente vamos a ver catálogo hasta la clase de hoy.
la clase subsiguiente y la clase antes del receso. Hasta ahí vamos a estar viendo catálogo y después vamos a dar el tiempo solamente para que usted termine de confeccionarlo, ¿ya? Entonces ahí vamos a colocar entrega, trabajo 2, que sería el catálogo. ¿Ya? Profe, una ¿Sí? consulta, pero entonces igual va a seguir el tema de la semana de receso, a pesar de Sí, todo lo que hubo de paro y todo. sí, creo que sí, no nos han dado ninguna instrucción, pero me parece que sí, que se respetan los espacios, igual el calendario académico no sufre cambio. Entonces lo que nos solicitaron es como reajustar y como ver cómo integrar los contenidos de las 2 sesiones que faltaron, integrarlo al cronograma. De Pero alguna entonces, hasta ahora se supone que el cronograma antiguo todavía sigue vigente, o sea, es decir, por ejemplo, ahí donde dice cierre de asignatura el 29, eso hasta el día de hoy se mantiene. se mantiene, sí. Ah, ya entendí. Todo se va a mantener igual, vamos a terminar en la misma fecha. El único ajuste que se va a considerar es las clases que terminaban en 12 semanas. Creo que esas se van a alargar, porque les quedaba ahí un espacio. En definitiva, va a pasar que las asignaturas se van a apretar un poco más hacia el final. En vez de tener ese aire que teníamos para los talleres, para que entregaran con alguna asignatura, ahora esas se van a extender un poco y capaz que se empiezan a topar entre ellas. Así que como recomendación, es muy importante que en estos días, que estamos en el mes de junio, se fijan, estamos nosotros por aquí el 10 de junio, el 17 de junio, 24 de junio, en estas semanas no tenemos entrega, entonces estas semanas aprovecharlas para avanzar y que hacia el final no se me junten tantas entregas, porque va a pasar que varias asignaturas también van a empezar a pedir en esta fecha, en julio, varias entregas. Entonces, lo que yo pueda ir avanzando en el catálogo, a lo mejor yo me puedo programar para más o menos tenerlo en esta semana, a pesar de que no lo entregue o no sea evaluación, tratar de ajustar su tiempo lo más posible a trabajar en junio, porque julio va a ser un poco pesado hacia el final. ¿Ya? Y si alguien también en conjunto haciendo el catálogo, también podría ir avanzando en el manual, podría ir buscando su información, podría empezar a copiar algunos párrafos o hacer el estilo, porque ambos ocupan la misma base de los mismos conceptos, la diagramación, el estilo de párrafo, el estilo de la página maestra. Entonces, hacer la plantilla como para ambos, adelantando un poco lo que viene para el catálogo, porque el catálogo en definitiva es poder organizar mejor las tablas, mejor esquema, ver un poco la información y el estilo gráfico que es lo distinto, ¿cierto? El catálogo tiene una performance un poco más bonita, ¿cierto? Con más imágenes, en cambio el manual es más instructivo, tiene mucho más texto, entonces yo ya podría empezar a buscar esos textos. ¿Ya? A pesar de que todavía no comenzamos con el catálogo, pero sí ya podrían buscar la información, podrían buscar un estilo, las tipografías que van a usar, todo eso se puede ir adelantando para que hacia el final no les vaya a faltar tiempo, ¿ya? O bien lo puedan destinar a otras asignaturas que sí requieren un poco más de dedicación. ¿Ya? Trabajar en InDesign es bastante rápido porque tenemos los estilos, ¿ya? Pero aún así no podemos confiarnos hacia lo último porque de repente puede que nos falte tiempo, ¿ya? Entonces, eso como recomendación. La entrega del trabajo 2 la vamos a dejar aquí, pero vamos a considerar que vamos a dejar de hablar de ella antes de la semana de receso, aquí. Aquí ya cerramos las aportaciones para catálogo y de vuelta del receso partimos con el diseño del manual, ¿ya? Y la entrega del trabajo 3, que es el manual, la vamos a mover hacia la última sesión. El último día, al final del día, entregamos el manual, ¿ya? ¿Por qué en definitiva dejamos la entrega del trabajo 3 en la sesión previa? Era para poder el último día hacer una pequeña reflexión o poder revisar cómo nos quedaron nuestros catálogos y manuales en conjunto, ¿ya? Pero en vista del tiempo vamos a extendernos lo que más podamos para que ustedes puedan entregar con más calma. Entonces, la entrega del trabajo 3 lo vamos a dejar
para la última sesión. ¿Ya? Y este trabajo 3, recordemos que es el manual. ¿Ya? Un manual ahí breve, unas 8 o 12 páginas, no más que eso, con información instructiva. ¿Ya? Aquí lo que más considera el manual es las instrucciones, el que sea como bien diagramado, claro, esto tiene mucha información, tendremos que confeccionar un índice, todo eso es lo que va a involucrar la entrega del manual. ¿Ya? Entonces, este trabajo 3 tampoco estaría en la fecha que habíamos acordado. ¿Ya? Ahí entonces, este lo vamos a dejar ahí, en definitiva, como nulo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estar organizando. No sé si hay dudas respecto a las modificaciones del calendario. No, profe, se entiende todo. Es que aparte igual solo lo que se hizo fue como cambios de entrega dentro de lo mismo, del mismo cronograma nomás, porque no se modificaron así como nuevas fechas, ni tampoco se alargó más como el semestre, entonces no está bien Claro. explicadito. Ya, entonces vamos, hoy día, que es día 10, aquí estamos en esta. En esta sesión vamos a abordar lo que son las tablas, gráficos y diagramas, ¿ya? Y la idea es que posterior a esta clase, en el tiempo asincrónico o como avance para la próxima sesión, ustedes ya suban, yo les voy a abrir un espacio para que suban su propuesta de catálogo, en el sentido de subir la página maestra, ¿cierto? Lo que vimos la clase pasada. La clase pasada estuvimos viendo cómo crear nuestras páginas maestras, cómo, bueno, lo vimos hace unas semanas más atrás, pero también estuvimos viendo cómo crear estilos de párrafo, estilos de carácter, entonces ya podríamos hacer una maqueta con nuestro estilo gráfico y con texto simulado. Entonces, después la idea es reemplazar los textos, ¿cierto? Y también podríamos crear estas tablas y gráficos ficticios, ¿cierto? El estilo, y luego lo cambiamos por nuestra información, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se desarrollan objetos con estilo y también estas tablas, ¿ya? Eso vamos a abordar, lo que ya deberíamos haber visto, ¿ya? Y la próxima semana vamos a estar viendo cómo se integran esas tablas, la idea de diseño que ustedes tienen, vamos a estar revisando las plantillas y dando ideas para mejorar, ¿ya? Entonces, yo voy a ajustar el calendario y lo voy a volver a subir para que esté disponible para todos en nuestra plataforma de ADECA, ¿ya? Entonces voy a compartir aquí la pantalla, vamos a ver cómo se crean estas tablas y objetos dentro de InDesign, ¿ya? Y por mientras ahí que llegaban a la sesión, estuve organizando un poquito cómo trabajar con tablas, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí tenemos una tabla básica, pero que tiene un estilo. La idea es que podamos hacer nosotros un ejemplo de una tabla como con información simulada, ¿ya? No es necesario que sea la información real, porque después la podemos cambiar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se crean las tablas en InDesign? InDesign funciona similar a Word, pero no es exactamente la misma lógica, ¿ya? Por tanto, si yo hago una tabla en Word y la pego acá, puede ser que no codifique muy bien la información, no me quede con el estilo, o bien solamente reconozca los caracteres, los textos, y no me pegue la forma de la tabla, ¿ya? Por eso es importante hacer la tabla aquí y hacerla de forma optimizada, cosa de que si yo tengo varias tablas, las tablas sean todas con el mismo estilo, ¿ya? Entonces, esta tabla tiene ciertas características que son importantes reconocerlas antes de empezar a diseñar. Por ejemplo, tiene un encabezado, ¿ya? Todas las tablas deberían tener un encabezado donde están las categorías, ¿cierto? Todas las tablas tienen filas, estas son las filas. Todas las tablas tienen columnas, ¿ya? ¿Qué son estas? Estas columnas, por ejemplo, solo en InDesign, y no sé si Word algo, creo que ha avanzado en eso, tiene una diferencia entre lo que son las filas de encabezado y las filas de contenido.
¿ya? Estas son filas donde yo voy a poner contenido, pero esta es una fila distinta que se llama encabezado. Si ustedes se fijan, yo trato de seleccionar hacia abajo y no me deja, ¿ya? Porque es una tabla pero con dos secciones de información distinta, ¿ya? Entonces, esta información se configura independiente del resto de la tabla, ¿ya? Esa es una lógica que hay que comprender cuando uno confecciona la tabla. Tanto los encabezados como, por ejemplo, si yo pusiera después de la tabla una fila de resultados, por ejemplo, si yo estuviese sacando promedio o sumas y yo pusiera acá abajo los resultados, ahí tendría una fila que se llama pie, ¿ya? Yo voy a agregar aquí para que ustedes puedan ver un pie para esta tabla, ¿ya? Aquí voy a agregar un pie, después vamos a mostrar cómo se configura esta tabla, ¿ya? Voy a crear aquí, voy a ir aquí a opciones de tabla y encabezados y pies, ¿ya? Entonces aquí vamos a agregar, tiene un encabezado pero no tiene pies, entonces aquí yo le voy a agregar, ahí se agregó una celda extra, ¿ya? Ahí yo convertí la última celda la convertí en una fila de pie, ya que es la última fila que tiene las propiedades de encabezado. Se fijan, ya no puedo seleccionar hacia arriba porque esta pertenece a una categoría distinta de información, ¿ya? También es importante reconocer que las tablas deberían tener en su encabezado un estilo de tipografía distinto, un color distinto, para poder mostrarle al usuario que esa es una información de categorías o de ítems, ¿cierto? Y también a veces ese estilo se podría repetir en este otro eje, ¿cierto? Donde también hay ciertas categorías. En definitiva, la información está contenida en este espacio, ¿ya? Pero en general, el encabezado es el que más uno diseña de forma que el usuario identifique que ese es un encabezado, ¿ya? Esas son algunas consideraciones cuando hacemos una tabla. Entonces, ahora, ¿cómo se parte de una tabla? Voy a eliminar algunas cosas aquí que estuve haciendo y vamos a ver si las puedo eliminar. Ahí, ahí sí. Bien. Entonces aquí, para poder diseñar una tabla, y la idea es que todos pongamos tablas en nuestros catálogos, pero una tabla bien diseñada, vamos a crear un área de texto, ¿ya? Con la herramienta de texto hacemos un cuadrito, más o menos pensando en el tamaño que va a tener nuestra tabla, y dibujamos el área. Ya aquí yo hice este cuadrito. Sin un área de texto no podemos diseñar una tabla. Siempre tiene que estar contenida dentro de un área de texto, ¿ya? Entonces siempre partimos por ahí. Ahora, si nosotros para colocar la tabla debemos insertarla. Seleccionamos ahí con el cursor pulsando y vamos aquí arriba al menú donde dice tabla. Y no sé si alcanza a salir en pantalla, pero por ahí insertar tabla. Ahí. Y acá nos pregunta las características de esta tabla. Entonces nos dice filas de texto. Las filas son así, ¿cierto? Son horizontales. Entonces pensemos aquí en unas 4 filas para que no sea una tabla muy grande. Las columnas son así, entonces son verticales, entonces podemos aquí pensar en unas 6 columnas, depende de la información que ustedes van a tener. Y aquí está lo que yo les decía de encabezados y filas de pie de página, ¿ya? Entonces, yo voy a utilizar una fila de encabezados, sí, y no sé si el pie, no le voy a poner pie, o coloquémosle para que ustedes lo vean, pero generalmente, si son cálculos matemáticos, lleva un pie, ¿ya? Si no, a veces no lleva. Y acá me dice estilo de tabla. Yo como ya estuve trabajando, tengo un estilo de tabla básica creado, pero yo le voy a colocar ningún estilo para que partamos de cero, ¿ya? Ok, aquí tenemos nuestra tabla. Tenemos nuestra fila de encabezado, que no me permite bajar, tengo mi fila de pie, que no me permite subir, y tengo la información al medio. Entonces tengo 3 secciones de información. ¿Cómo configuro el estilo?
voy a seleccionar aquí, por ejemplo, la tabla, que en definitiva el programa le llama tabla a esta sección, la que es de contenido. Entonces voy a cliquear ahí derecho y coloco opciones de tabla y coloco configuración de tabla. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ir, voy a cancelar un poquito porque voy a seleccionar solamente una celda ahí para poder ver cómo me va a ir quedando el diseño. Si yo selecciono todas las celdas, no voy a poder ver cómo me queda el diseño, así que voy a seleccionar solo una. Pero al seleccionar una, no es que se vaya a aplicar el estilo solo a esa celda, sino que se va a aplicar a toda la tabla. ¿Ya? Eso es distinto en Word. En Word, si uno selecciona una celda, se aplica directo solo a esa celda. ¿Ya? Entonces vamos a seleccionar aquí opciones de configuración de tabla, y aquí tenemos las características. Y tenemos, por ejemplo, configuraciones de filas de texto. Por ejemplo, aquí yo podría eventualmente agregar más filas, ¿cierto? Podría también agregar más filas de encabezado. Yo podría tener 3 o 4 filas de encabezado. Por ejemplo, una para el título, otra para un subtítulo, etcétera. Tablas más complejas. Las columnas también las podría cambiar en este espacio. Ahí podría agregar más columnas si necesito, o menos, pero me avisa si es que estoy seleccionando menos por si es que voy a borrar alguna información. ¿Ya? Ahí. ¿Desea continuar? Sí. Y filas de pie, por ejemplo, aquí si quiero agrego o quito filas de pie. ¿Ya? Ahí abajito. Ahora tengo el borde de la tabla. El borde de la tabla es independiente de las líneas interiores. Entonces aquí puedo darle un color. Le voy a dar un color ahí para que ustedes lo puedan ver. ¿Ven? Ese es el borde de la tabla. Ya, ahí, por el borde de la tabla. Ahora podemos darle un grosor a esa línea. A veces las tablas tienen bordes y otras veces no tienen bordes. ¿Cuál es la diferencia de tener y no tener? Es que si la información, por ejemplo, está contenida con un color de fondo, a lo mejor el borde no es necesario, pero si la tabla en definitiva va a ser de color blanco y en algunos lugares va a tener color, quizás necesita este marco para encerrar el contenido. ¿Ya? Entonces, todo depende de las decisiones de diseño. Todo esto después se puede cambiar, así que este es como un preview de lo que queremos hacer, es como un preestilo. ¿Ya? Entonces, las líneas también de las tablas generalmente se caracterizan por no ser muy gruesas. Entonces, un punto es una línea muy gruesa a mi gusto para una tabla. ¿Ya? Entonces, yo trabajaría con un grosor entre 0,25 y 0,5 para que no sea una línea grotesca, porque al imprimir, por ejemplo, las líneas tienden a reventarse un poquito porque la tinta, ¿cierto?, se explota en el papel. ¿Ya? Entonces, entre 0,25 y 0,5 como máximo. ¿Ya? Como esta es una línea externa, yo lo voy a dejar en 0,5 para que me dé una fuerza de cierre respecto a la información. ¿Ya? Aquí está el tipo de línea. Yo podría seleccionar, por ejemplo, líneas con onduladas o líneas punteadas. Todo depende de lo que yo quiera lograr. ¿Ya? Pero generalmente la línea debe ser muy sencilla porque lo interesante es poder reconocer la información que está dentro. ¿Ya? Entonces, también está la opción de agregar un matiz. Si esta línea me dejó colocarla ahí de color cian, pero a lo mejor puede ser muy fuerte el color y le puedo colocar un matiz, o sea, que sea un poco más transparente el color o más hacia el blanco. Entonces puedo ocupar un matiz de 70 para que no sea tan fuerte el color. ¿Ya? Ahí. Estas opciones de sobreimprimir para nosotros no tienen una consideración, esto es solamente como para imprenta, ¿ya? Cuando uno hace tablas, por ejemplo, para etiquetas. El espaciado interior de la tabla tiene que ver con la alineación del texto dentro de ella. Así que vamos a dejarla ahí y después vamos a ver cómo se comporta el texto dentro de la celda. Bueno, esta opción yo no la considero mucho porque son como de otros programas. Bueno, los trazados de fila, pensemos que aquí estamos en configuración de tabla general, ¿ya? Los trazados de fila tienen que ver con todas estas secciones horizontales, ¿ya? Vamos a ver aquí. Por ejemplo, acá me dice alternar patrón. Eso quiere decir que cuando uno coloca color en una fila, puede ser que una fila tenga color, la siguiente no tenga y así.
Entonces, podemos tener una fila sí, una fila no, cada 2 filas, cada 3 filas, etcétera, o una fila personalizada, ¿ya? En general, se usa una fila sí, una fila no, para que el usuario vaya pudiendo guiarse y no confundirse en la información. Entonces, vamos a probar con una fila sí, una fila no. Inmediatamente cuando presionamos fila sí y fila no, tenemos dos opciones, ¿ya? Tenemos la fila primera y la fila siguiente, la que dice sí y la que dice no, ¿ya? Entonces, la primera fila corresponde a esta. Esta es la primera, esta que está seleccionada en negro. ¿Ya? Esa fila debería tener alguna característica respecto a su grosor. Me pregunta si quiero que sea de un punto, yo voy a colocar 0,5 o 0,25 porque es muy gruesa un punto. Y me pregunta el tipo de línea y el color. Entonces, el color yo estoy usando de base el color cian, así que voy a seguir con él. Y aquí se pueden fijar que es una fila sí, esta fila no, esta fila sí, esta no. ¿Ya? Entonces vamos a bajar también a lo mejor la opacidad, la vamos a bajar en 70, que es lo que usamos en el borde. Todas estas son decisiones de diseño, así que ustedes pueden escoger la que ustedes crean que más viene con su diseño, ¿ya? Pero en definitiva estoy usando la lógica de ocupar la misma línea del borde para poder seguir una línea de diseño. La siguiente fila, como por sugerencia, el programa me dice idealmente que el grosor de esa siguiente fila no sea tan gruesa, entonces así se marca una diferencia entre la primera y la segunda. ¿Ya? Así que yo lo dejo en 0,25, que es un poquito más delgada. El mismo tipo de línea, y acá le puedo cambiar el color, a lo mejor puede ser el mismo color, pero lo voy a colocar en un matiz un poquito más bajo, a lo mejor lo puedo colocar en 40, para que se haga una diferencia ahí también del matiz. ¿Ya? Este es más fuerte, está un poquito más suave. Voy a colocarlo un poquito más suave, a ver si se nota más en pantalla. Ahí, esta es más fuerte, esta no. ¿Ya? Acá me pregunta si queremos colocar color de hueco. Ya, vamos ahí a poner ahí un color. Bueno, acá no deja colocar el color de celda porque estamos en trazos, ¿ya? Por eso todavía no podemos colocar. El color de hueco se refiere quizás si estamos utilizando, por ejemplo, una línea punteada o una línea discontinua. ¿Se fijan? Ahí sí tenemos una línea discontinua. ¿Ya? Y el color de hueco es el color que queda entre el espacio de una línea y la otra. Miren, por ejemplo, aquí le voy a colocar un color, ¿se fijan? Voy a engrosar un poquito ahí el grosor. ¿Se fijan? El color de hueco es el color que queda entre los espacios. ¿Ya? Si yo cambiara mi línea a una línea de puntos, fíjense como el color de hueco es el color que queda entre los puntitos. ¿Ya? Esto no es una propiedad de Illustrator, creo que Illustrator no es capaz de aplicar color de hueco. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar la línea para regresar a lo que estábamos, ahí, un grosor de 0,5, hasta ahí vamos. Ahora, los trazos de columna son los trazos que son horizontales. ¿Ya? Entonces es la misma opción, podemos colocar una columna sí, una columna no, y ponemos a lo mejor las mismas propiedades, 0,5 en color cian y en un matiz de 70, que es lo que yo estaba utilizando. Y la fila siguiente, 0,25, ahí, y en un matiz de 20, creo que era lo que estaba usando, ahí. Y ahí ya empezamos a reconocer estas líneas en la organización. Esta sí, esta no, esta sí, esta no. Ya me empieza a quedar muy parecida como un cuaderno de caligrafía, ¿cierto? Que tiene distintos patrones, ¿ya? Después vamos a ver cómo es más fácil leerlo, ¿ya? Ahora vamos a la parte de los rellenos. ¿Ya? El relleno se refiere al relleno tanto horizontal como vertical. ¿Ya? Entonces, rellenos podemos colocar fila sí, fila no, y vamos a colocar aquí el color ahí. ¿Se fijan? Ahí ya tenemos más marcado a través del color cómo se va seccionando esta tabla. ¿Ya? A lo mejor es posible que no necesitemos a lo mejor de separaciones horizontales o bien verticales. A lo mejor no necesitamos borde porque tenemos el color de relleno, ¿cierto? Entonces los trazos de fila es posible que usemos a lo mejor ahí
ningún patrón, ¿ya? Pero al colocar ningún patrón, automáticamente se pone una línea negra. Entonces tendríamos que colocar aquí fila personalizada y podríamos poner ahí en color cian o ninguno y acá ninguno. Y ahí tendríamos una tabla que no tiene líneas, ¿sí? No tiene líneas que son horizontales. ¿Ya? Esto puede sonar como bien confuso al principio, pero es una configuración solamente de lo que nosotros queremos de estilo. ¿Ya? Word esta parte la hace más fácil porque él trae plantillas o trae estilos prehechos, pero en definitiva es la reflexión de diseño la que hay que hacer acá. ¿Ya? Ahí tendríamos nuestra tabla. En los trazos de columna voy a colocar aquí 40 porque veo que esta separación está un poco débil. De repente se lee toda esta información junta. Entonces aquí también necesito una separación. ¿Ya? Entonces voy a colocar ahí un 40 o bien también podría cambiar el color. Ahí a un color ahí azul. Ok. Ya, ahí apreté OK y ahí se aplicó todo el estilo. ¿Ven? Aquí ya está lista mi tabla con el estilo. Ahora me falta un estilo para el encabezado y me falta un estilo para el pie. Generalmente el estilo de encabezado no se configura como un estilo de tabla, sino que se configura como un estilo de celda, ¿ya? Porque el programa reconoce que estas son celdas, ¿ya? Entonces voy a seleccionar esta celda y voy a darle una configuración. ¿Ya? Aquí voy a colocar opciones de tabla, le voy a colocar opciones de celda. ¿Ya? Entonces voy a colocar aquí trazos y rellenos. Y aquí tengo varias opciones. Por ejemplo, tengo el texto que se refiere a la alineación que va a tener el texto dentro de este espacio de celda. ¿Ya? Se va a alinear a lo mejor al centro. Aquí están los márgenes de la celda. ¿Ya? Voy a aprovechar aquí, le voy a colocar un texto para que ustedes puedan ver cómo este texto se ajusta. ¿Ya? Aquí voy a colocar categoría. No sé si me van siguiendo, chiquillos, en lo que les estoy comentando. Sí, profe. ¿Sí? Sí, se entiende. Ya. Bueno, si tienen dudas de alguna herramienta, ustedes me dicen y lo vemos ahí con calma. En opciones de celda, bueno, aquí podemos pinchar cualquiera de estas opciones porque todas nos llevan al mismo panel, ¿se fijan? Todas van a opción de celda y aquí están todas las que aparecían desplegadas en el menú, así que es lo mismo. Los márgenes de celda representan el espacio tanto de arriba de margen como del lado, ¿ya? Y cuando el texto no me cabe dentro de la celda, porque por ejemplo aquí le estoy dando un margen muy amplio, fíjense cómo aparece este puntito. Ese puntito significa que hay texto que no aparece adentro de la celda, entonces me está avisando, ya como que no está el texto. Entonces podemos colocar aquí el margen superior, inferior, izquierdo y derecho que nosotros queremos considerar para nuestro diseño. ¿Ya? En general ahí Word no pregunta mucho, él trae un espacio y a veces como que queda muy pegado al borde. Siempre es importante considerar un margen respecto a la cajita, a la celda, un margen a la izquierda, un margen arriba, ¿ya? Para que el texto no quede muy pegado al borde, eso no se ve muy bien, ¿ya? La alineación tiene que ver con la alineación respecto a la celda, ¿ya? Por ejemplo, si yo le coloco centrar, la alineación no va a centrar el texto al centro de forma vertical, sino que lo va a hacer de forma horizontal, ¿ya? Quiere decir que lo va a alinear al centro, pero de la caja, y de arriba a abajo, ¿ya? Por ejemplo, alineación superior me sube el texto, me lo baja ahí en el centro o lo pone abajo, ¿ya? O justificación vertical es como en el espacio desde arriba. Y bueno, este desplazamiento no es relevante, pero esto sí es muy relevante, porque aquí es donde se configura cuando uno le dice que el texto aparezca al centro de la caja y también aparezca al centro tanto horizontal como vertical, ¿ya? Y esas son dos propiedades distintas,
¿Ya? Por ejemplo, acá lo podemos ver. Acá tenemos una alineación a la izquierda, pero centrada. Entonces, aquí debería corresponder alineado al centro y acá al centro también. ¿Ya? Pero esta alineación se hace afuera. ¿Ya? También podríamos eventualmente hacerla desde acá. Usar esa alineación y esta alineación. ¿Se fijan? Ahí sí quedó bien alineado. ¿Ya? Pero son dos características distintas. Eso también está en Word. Bueno, una vez que nosotros igual podemos configurar toda la característica de la celda por fuera o bien vamos a las opciones de celda que están acá, que son las mismas. ¿Ya? Podemos colocar aquí, por ejemplo, lo voy a hacer desde afuera para que no nos confundamos tanto. Puedo seleccionar el tipo de texto, puedo seleccionar aquí si quiero que sea negrita, ¿ya? O semi-bold. Yo idealmente siempre recomiendo que el texto del encabezado sea un poco más llamativo que el resto. El resto de la información que va a estar contenida en este espacio tendría que ser como de una segunda categoría, porque lo primero es que uno identifique las categorías principales, ¿ya? Entonces, para esto le voy a colocar un color de relleno a la celda. Fíjense ahí, seleccioné toda la celda y vamos a aplicar a lo mejor algún color. Ahí se aplicó el color. Selecciono el texto para aplicar el color también al texto. Ahí. Podemos traer los colores de esta forma como lo estoy haciendo yo, o bien abrimos el panel de ventana, color. Aquí tenemos el panel de colores, aquí también podemos sacar colores, o bien el panel de muestras que ya trae algunos colores también. ¿Ya? Entonces, como que esta información, ¿cierto? Este diseño ya está mucho mejor como encabezado. Y si seleccionamos aquí la celda, ahí, fíjense que acá aparece un trazo. Ese trazo, este es el color de relleno de la celda y este es el color de trazo que está aquí, ese, que es separado del estilo de la tabla, ¿ya? Entonces, este color de trazo lo vamos a cambiar y lo vamos a poner aquí, a lo mejor de otro color, o bien le ponemos que no tenga color, ¿ya? Aquí este trazo yo no le voy a poner color porque creo que ya es suficiente con la segunda celda que sigue hacia abajo, que ya tiene un color que separa. Poner una línea quizás ya sería mucho. Entonces, por aquí me está interesando un poco más cómo está quedando. Ahora, vamos a poner el texto en la tabla. Por ejemplo, aquí podría ser, vamos a poner aquí Francisca, acá vamos a poner Isadora, aquí vamos a poner Rodrigo. Ok, estos son los textos de mi tabla y estos textos deberían ser un poquito más sencillos que el primero, ¿cierto? Podría a lo mejor tener, aquí vamos a configurar, podría ser una tipografía, la misma tipografía, podríamos cambiarle el color a lo mejor a un color azul más, ahí, sí, por ahí podría ser para que siga más o menos la misma línea. El tamaño del encabezado generalmente es un poquito más grande que el texto que va en las tablas. El texto que va en las tablas generalmente es un poquitito más pequeño. Entonces aquí voy a usar un 12, aquí voy a usar un 11. Y si es que hay un texto más pequeño, podría ser un 10. ¿Ya? Pero por ahí me parece que el texto que configuré ahí en Francisca está bien. La alineación, me interesa que en estas celdas la alineación siempre esté a la izquierda y al centro. ¿Ya? Si yo amplío esta celda, la idea es que este nombre también se ajuste al centro. ¿Se fijan que se queda pegadito arriba? Entonces vamos a ir a el estilo de tabla, seleccionamos aquí nuestra tabla, ahí, opciones de tabla, configuración de la tabla. Vamos a ver si es que desde aquí podemos alinear hacia el centro. Creo que no tiene opciones de alinear. Entonces la forma de alinear la hacemos desde acá, ahí, que se alinee siempre al centro cada vez que nosotros hacemos algún movimiento. ¿Se fijan? Ahí ya se alineó. Ahora, después de toda esta reflexión y todo esto que hicimos, la idea es que si hacemos una tabla nueva, no estemos haciendo todo esto otra vez, porque nos vamos a demorar mucho. Entonces voy a hacer otra tablita aquí cortita como de ejemplo. Voy a insertar una nueva tabla. Ahí voy a poner menos columnas, voy a poner 3 columnas nada más. Ahí.
Entonces aquí tengo una tablita de ejemplo. Tiene su encabezado, tiene el pie y tiene la información ahí. Ok, entonces ahora con esta que yo hice la primera vez voy a hacer como los estilos para después llegar y aplicar. Entonces vamos a ir a ventana, voy a colocar estilos y voy a abrir estilos de tabla. ¿Ya? Ahí creo que ya lo tengo abierto, así que lo voy a volver a sacar. Estilos de tabla. Aquí. Entonces yo puedo seleccionar todo este estilo que esto le llama tabla el programa, ¿ya? A esto. Entonces eso lo selecciono aquí, creo un nuevo estilo de tabla y voy a colocar aquí tabla 1, ¿ya? Por ejemplo ahí, tabla 1. Entonces, luego, en esta nueva tabla, yo selecciono aquí este espacio, que ese es el espacio de tabla, y pincho acá para poder aplicar. ¿Se fijan? Ahí ya se aplicó lo que yo ya había hecho. Entonces ahora, para poder agregar los encabezados y los textos, porque si yo empiezo a escribir, por ejemplo, aquí, voy a poner aquí categoría, y aquí voy a poner Francisca, Isadora y Rodrigo. Ok, si aplico ahí, se fijan que Francisca no tiene el color que yo le había dado. Solamente me deja escribir, pero no me reconoce los estilos de los textos. Y es porque las tablas son una cosa y los textos son otra cosa. ¿Ya? Entonces, vamos a darle el estilo al encabezado, que esa parte no le digo. Entonces selecciono yo aquí la celda, ¿ya? Y voy a estilos de celda, que es solamente esa celda en particular. Y le voy a colocar aquí nuevo estilo de celda y le voy a poner encabezado celda. Ok. Entonces aquí está mi estilo. Este es uno anterior que yo había hecho, así que lo voy a eliminar ahí para que no nos confundamos. Este es el estilo que yo acabo de configurar. Entonces, cuando yo seleccione este, debería aplicar encabezado celda. Y ahí se fijan que se aplicó el color. Todas estas corresponden a encabezado de celda, ¿cierto? Todas estas serían encabezado de celda. Ahí tenemos el encabezado. Sin embargo, no me reconoce el estilo del texto, ¿se fijan? No pasó ahí, no se alineó al centro, no reconoció el estilo. Entonces, ahora el estilo de tabla, el estilo de celda, va a configurarse en relación también a los estilos de párrafo. Yo selecciono aquí categoría y coloco nuevo estilo de párrafo y este debería ser llamado a lo mejor títulos. Títulos tabla. Ok. Y esto que está acá debería ser el texto de la tabla. Nuevo estilo de párrafo y ponemos texto de tabla. Ok. Entonces ahora ya tenemos seleccionado este texto, le aplico el título de tabla y selecciono aquí los textos y pongo textos de tabla. Y ahí todos tomaron el color, ¿se fijan? Ahí sí, ya todos tienen su texto de tabla. Entonces, si yo selecciono toda la tabla y le coloco textos de tabla, todo lo que yo escriba va a quedar con el mismo estilo. Aquí puedo escribir ahí, puedo... Y, por ejemplo, si esto yo lo quiero centrado, pero solamente esto y no esto, si yo hago el cambio acá, se va a cambiar para todos. Entonces yo recomiendo que cuando sean algunas cosas muy particulares, lo haga fuera del estilo. Ya agregué el estilo de texto de tabla, pero a lo mejor yo quiero que solamente este texto esté centrado, entonces solo hago adicionalmente solo ahí. Y lo hago desde acá afuera. ¿Ya? Eso con la idea de que no afectar al resto, porque esto también está en base al mismo estilo. Si yo cambio aquí, también se va a cambiar acá. ¿Ya? Entonces, cuando yo selecciono aquí este ítem que yo le agregué una propiedad adicional, se van a fijar que dice texto de tabla más. ¿Ya? Y es porque se le agregó un más alinear al centro. En cambio, este otro, si yo lo selecciono, dice texto de tabla nada más. No tiene una propiedad adicional porque no le he agregado nada más.
pero a lo mejor yo quiero que Francisca, por ejemplo, tenga un color distinto. A lo mejor solo en este ítem yo voy a poner aquí un color para Francisca distinto. Lo agregué desde afuera, pero ahora si selecciono este estilo, dice texto de tabla más porque yo le he agregado el cambio de color. ¿Ya? Si ya no quiero que sea de color y quiero quitar el más, a lo mejor puedo volver, bueno, quitar la opción de más, ahí vuelvo a pinchar, selecciono y pincho ahí nuevamente para quitar la opción de más. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner categoría 2, categoría 3, pero a estos de acá no le he agregado el estilo de encabezado, entonces selecciono y agrego títulos de tabla, y ahí ya tengo. Si no me gustó y quiero cambiar, por ejemplo, el encabezado de la celda, que ya no la quiero azul y la quiero de otro color, voy a encabezado celda y veo las propiedades, ¿cierto? Tengo aquí el color de la celda, ¿cierto? El color de relleno, los trazos también, entonces aquí podría cambiar a lo mejor a otro color, a ese. Ok. Inmediatamente se me cambian las celdas, todas las tablas que yo tenga en mi diseño se vuelven a configurar. ¿Ya? Y a lo mejor aquí en el pie podría usar el mismo estilo del encabezado celda, ahí, el mismo estilo. Si es que quiero ese pie, si no lo quito, y eso se quita en opciones aquí de tabla, ahí selecciono la tabla, opciones de tabla, encabezado y pies, y aquí le voy a colocar aquí 0, no quiero que tenga pie, encabezado y pie de página 0, ok, y ahí se fue el pie. Entonces esa es una forma que al principio es un poco lenta, se fijan, tenemos que decidir si qué color y qué texto y todas las opciones, pero luego hacer las demás tablas en base a esa que construimos al comienzo es muy, muy fácil, ¿ya? Porque después solamente es aplicar los estilos. Eh, ¿cómo estamos ahí, chiquillos? ¿Se comprendió cómo usar la tabla? Sí, ¿Les parece usar los estilos? Los estilos son súper prácticos para que puedan avanzar de forma rápida. Ahora, tres consideraciones importantes, cosas que necesitemos hacer. Por ejemplo, si queremos agregar una fila o una columna, ¿cierto? Podemos colocar aquí, clic derecho, insertar, por ejemplo, aquí fila o insertar columna, depende de lo que necesitemos, por ejemplo, ahí. Ok, ahí acabo de insertar una columna. Importante también, si queremos fusionar dos celdas, podemos seleccionar aquí y creo que la opción está por acá arriba, que dice, a ver, veamos aquí también, bueno, combinar celdas, yo estaba buscando el icono, pero también podemos combinar celdas, podemos volver a dividirlas si queremos. Dividir celdas horizontalmente, ahí podemos volver a dividir, ¿se fijan? Pero aquí sigue el patrón del sí y el no, ¿ya? Ahí hay que configurar el color también, ahí porque dice sí y no y continúa con el patrón, ¿ya? Ahí se presenta como un detalle. A lo mejor podríamos colorear esas dos tratando de seguir el mismo color que tenía o algo, ¿ya? Le podemos agregar ahí una opción especial. ¿Bien? Pero en la misma lógica de Word, agregar o unir celdas, etcétera, en la misma opción. ¿Sí? Entonces, la idea es que podamos agregar tablas a nuestro diseño y podamos agregar también ciertos estilos de párrafo, estilos de caracteres para poder agilizar el trabajo en InDesign. ¿Ya? La tabla, si nosotros nos fijamos, yo puedo achicar o colocar más pequeña el área
y la tabla no va a cambiar su tamaño. El área es independiente de la tabla, pero requerimos de crear un área para poder meter una tabla. Si luego nosotros queremos escalar la tabla, deberíamos tomar la misma tabla desde la esquina, ahí, y podemos escalarla. ¿Ya? Ahí se va a escalar en relación también a los textos no se escalan, así que se ajustan a la tabla, pero si queremos escalar toda la tabla, deberíamos usar esta herramienta de transformación libre, y ahí sí podemos ir escalando la tabla, ¿se fijan? Con esta herramienta, ahí se escala proporcional. Si nosotros tomamos la tabla desde adentro sin esa herramienta, se va a ajustar la tabla, pero se van a cambiar las celdas de tamaño, no el texto. ¿Ya? Y también si tomamos el área, se va a achicar el área y no la tabla. ¿Ya? Eso es importante también ahí identificar esas formas de escalar. ¿Ya? Entonces, lo voy a dejar hasta aquí con lo que hemos visto sobre tablas. La idea es que podamos integrar tablas a nuestro diseño y ya la próxima semana usted tenga su maqueta con sus páginas maestras, con sus estilos de párrafo, sus estilos de título, su estilo de tabla, ¿ya? Como para yo hacerme una idea de cómo va a ir quedando este catálogo. También puede incluirle algunas fotografías, ¿cierto? Y todo podría ser con texto simulado, ¿ya? Pero la próxima semana necesitamos ver ya un avance de cómo va a ir quedando este manual, ¿ya? Entonces aquí tenemos ahí algunas opciones de tablas, ¿se fijan? Tenemos información y tenemos unos espacios entre medio que serían unas líneas blancas que en definitiva se transforman como en el espacio entre las tablas. ¿Ya? Bueno, eso por hoy. No sé si hay dudas, preguntas. No, profe, todo muy claro. Ya, les voy a abrir un enlace para que ustedes puedan subir su avance. Y ese lo vamos a revisar la próxima semana y vamos a hacer comentarios ahí sobre los estilos que están trabajando y los márgenes que han usado, las diagramación, todo, ¿ya? Así que muy importante es que suban su trabajo para poder realizar retroalimentaciones la próxima semana. Ya, chiquillos, que estén muy bien, cuídense, les deseo ahí un buen término de semana, así que estén muy bien. Chao. Ya, profe, nos vemos. Que esté Que estén bien. bien. Chao, chao.